las obligaciones, que son también llamadas derechos personales, recuerden que no tienen que confundir con los derechos personalísimos, que son relaciones jurídicas con contenido patrimonial y de alcance relativo, no erga omnes, porque yo solamente puedo exigir a quien está en la posición del deudor, si me situara como acreedor, una prestación de dar o de no hacer. Esas obligaciones se extinguen lógicamente, no son como los derechos reales, que ya lo vamos a ver alguna vez, si son perpetuos. Entiéndase como perpetuos en la cabeza titular, que si este fallece, lógicamente fallece en él, pero se transmite a sus herederos. En cambio, lo de las obligaciones se extinguen, tienen por finalidad extinguirse, y el modo natural de extinción es su cumplimiento, y ese cumplimiento se llama pago, ¿no es cierto?, que es la satisfacción de la prestación de dar, de hacer o de no hacer. Porque nosotros estamos acostumbrados en el habla común, en el habla vulgar, y especialmente en el campo de las relaciones económicas, a hablar de pagar como entregar una suma de dinero. Y en realidad acá el concepto de pago tiene un alcance mucho más generoso. Ahí está. Que el señalado tiene un alcance mucho más amplio, más que la palabra generosa, que es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Y nosotros sabemos que la prestación no es solamente la de dar una suma de dinero, que puede consistir, por ejemplo, si se tratara de una prestación de dar, en la entrega de otro bien que no sea una suma de dinero. Entonces, yo puedo comprometerme a entregar, por ejemplo, una tonelada de trigo y pago entregando una tonelada de trigo. Pero también puede ser, como dije yo, un hacer o un no hacer. Y cumplo con la obligación y la extingo si me comprometí a hacer, por ejemplo, a construir un albañil que se compromete a construir un determinado muro, y al erigir el muro está cumpliendo con las prestaciones, está pagando la obligación que contrajo con el dueño de esa casa. Y por último, la de no hacer, que es una abstención, que si está vinculada, por ejemplo, como yo dije la otra vez, a la venta de un fondo de comercio, y mencioné el ejemplo de la churrasquería Matías, y yo compro el fondo de comercio e impongo una cláusula que no me pueden abrir un negocio de rubro similar dentro de un radio de 100 kilómetros, Matías cumple con su obligación, ese señor, no abriendo el negocio, es decir, cumpliendo exactamente la prestación a la que se atuvo. Ahora bien, ese pago tiene ciertas reglas aplicables, que hay que señalar que en su momento hubo una discusión en la doctrina argentina. Bueno, esta es una característica que ustedes van a advertir como estudiantes de ciencia económica y futuros profesionales. Muchas veces las discusiones se saldan con la sanción de, por ejemplo, un ordenamiento compilador como este código. Entonces, todas las discusiones anteriores que tenía aprovechan ahora los legisladores los nuevos legisladores, porque el anterior legislador fue uno solo, que fue Vélez Arfield, acá fueron varios. Si nuevos legisladores me refiero no a los diputados o senadores, sino al grupo de juristas que estuvo detrás. Aprovecha para sentar su particular opinión sobre cada uno de los temas que existen en controversia. Entonces acá señalan como al pasar que las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Con eso está diciendo de que antes, que se consideraba que podía ser un simple acto lícito o cualquier otra o cualquier otra especie de acto, ha quedado la discusión acabada o agotada, porque ahora dice que el pago es un acto jurídico, por lo tanto es un acto voluntario, lícito, con capacidad por parte de quien emana, destinado, ya saben, a entablar, mantener, conservar o extinguir relaciones jurídicas. En este caso, extinguir, ¿está? Bueno, un objeto más específico. Después, a continuación, el renglón seguido rápidamente dice que el objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización, el artículo 687. Esto son condiciones o recaudos para que el pago sea considerado como tal, y ya existe abundante doctrina y jurisprudencia al respecto, lo cual no ha privado al legislador de volcar cada uno de los conceptos. Entonces dice identidad. El acreedor no está obligado a recibir
y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta de la debida, cualquiera sea su valor. Es decir, que cuando yo hablé hace minutos antes, recalqué el cumplimiento exacto de la prestación. ¿Qué quiere decir eso? Que si la prestación es de dar, por ejemplo, la entrega de una camiseta de Boca autografiada por el más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, yo tengo que entregar esa camiseta que la adquirí no por Mercado Libre, me fui a un coleccionista, me tienen que entregar esa camiseta con la firma. No me pueden entregar un trapo blanco y rojo, así cualquiera, así está, con una ya. Iba a Banfield, aprovecho para pasar. Bueno, entonces, me van entendiendo, debe haber un requisito, debe cumplirse con la identidad que no, yo no estoy obligado a recibir que él me dé, y él no está obligado a dar otra, aun cuando sea de mayor valor. El ejemplo que dan los autores, si yo, por ejemplo, adquiero un Fiat 600, aun cuando que es improbable, aun cuando el deudor venga y me ofrezca un Mercedes-Benz, y yo me mantengo en mis 13, es decir, digo, no, yo quiero el Fiat 600, el deudor debe respetar ese concepto, el de la identidad. Está obligado a entregarme el Fiat 600. Y algunos me dicen, pero profe, ¿cómo no va a agarrar un Mercedes-Benz descapotable ese si cualquier funcionario acá en Posada tiene? Entonces yo ¿qué le tengo que decir? No, papá, justamente por eso no. En realidad yo soy un coleccionista de Fiat y quiero ese Fiat 600, ¿me entienden? Por eso quiero eso, aun cuando parezca mayor valor. Sí, valor sentimental, con ese Fiat lo conocí a mi señora, sí, acá Ramiro aclara, el glorioso Fiat 600. Bueno, vamos a la integridad. El acreedor nada tiene que ver la palabra integridad, que tiene un sentido en el campo ético, que significa una persona, por ejemplo, que es íntegra e irreprochable, con la integridad que alude a la extensión material de la prestación. Es decir, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Y la obligación es en parte líquida, y en parte líquida el deudor puede, ahí yo ya no veo acá, puede pagar la parte líquida, ¿no? ¿Está? Bueno, ¿qué significa esto? Es muy común que en los estudios jurídicos venga gente que nos comenta por algún negocio que se volvió ruinoso para esa persona y nos dice que está debiendo y le iniciaron una ejecución, y lo primero que nos pregunta un ejecutivo, por ejemplo, ante un banco o una ejecución prendaria, etcétera, nos dice, ¿yo puedo pagar en cuota? Y le digo, mire, si no llegamos a un acuerdo es imposible. ¿Por qué? Y le explico, porque hay un principio que se llama integridad, que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales y no hay ninguna disposición legal que le obligue en este punto en particular. Si hubiera una disposición legal no hay problema, o si hubiera un acuerdo previo. Bueno, así que ya saben. Señores, cuando ustedes tienen una deuda, la única manera de saldarla es pagando toda la deuda. Puede suceder que parte de la deuda no esté determinada, porque ¿a qué se alude cuando hay una parte líquida e ilíquida? Se alude a lo siguiente, a que no está determinada o es imposible su determinación, no es imposible su determinación en el sentido de que no va a ser posible algún día, sino que es compleja su determinación. O sea, determinada o determinable, es decir, que con una sencilla operación aritmética o matemática, como la quieran llamar, se puede determinar. Entonces, en ese caso, si hay una parte líquida, que ya está determinada o fácilmente determinable, y otra parte líquida, ahí en ese caso el deudor puede pagar la parte líquida. Si se niegan a aceptarla, puede iniciar el pago por consignación, que lo vamos a ver más adelante. Después, en cuanto al tiempo de pago, que hace a la puntualidad, el pago debe hacerse si la obligación es de exigibilidad inmediata en el momento de su nacimiento. ¿Cuándo es la exigibilidad inmediata? Cuando las partes no han fijado plazo para ella y por su naturaleza se debe pagar al momento y no hay una condición suspensiva tampoco. ¿Se acuerdan los elementos accidentales de los hechos y actos jurídicos que serían condición, plazo y cargo? Bueno, acá no hay un plazo ni tampoco una condición suspensiva. Entonces, la obligación se torna inmediatamente exigible. Lo que sucede diariamente con el contrato de compra-venta de cosas muebles no formal, ¿no es cierto? Nosotros vamos a comprar
la hierba ahí, César se va a comprar la hierba y lógico que si le paga al almacenero, le digo, bueno, entrégueme. No, le va a decir, ¿por qué no? Si la obligación es de exigibilidad inmediata, no existe una condición suspensiva. Cuando usted se reciba de contador, César, recién le voy a entregar la hierba, o partamos un plazo de 6 meses porque la hierba puede tener cambios en el valor y etcétera. No, dame la hierba o te mato. Entonces sale estudiante de ciencias económicas, asesina a kiosquero porque no respeta la exigibilidad inmediata. ¿No? Truculento el título. Bueno, pero también la obligación dice tiempo del pago debe hacerse si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento. ¿No? Ya vamos a ver todas esas circunstancias cuando la doctora Paula Leiva-Esquivel aborde lo relativo a la mora y las distintas métodos de constitución de mora. Y el plazo tácito es el tiempo que según la naturaleza y las circunstancias de la obligación debe cumplirse. ¿Cuál sería un plazo tácito? Si yo contrato, el clásico ejemplo, una banda musical para el casamiento de mi hija, ay, voy a entrar a llorar, ¿alguien tiene un pañuelo? Bueno, él le contrata para el casamiento de mi hija y la banda, por una circunstancia X, tiene un accidente, gracias a Dios no pasa nada, pero no llegan. ¿Para qué me interesa que me toquen después? Viste, que vengan y me digan, no, pero podemos hacer después para algún bautismo que usted tenga, cuando nazca su nieto, o el día que se divorcie su hija, o se divorcie usted, día glorioso, por otra parte, ¿no? Está, bueno, ese día sea una farra desde la edad 7. Bueno, no, y vamos a bailar con mi polaca, por supuesto vamos a festejar los dos, usted ve que yo voy a ser el único contento, está chochísima, vamos a animar la fiesta los dos. Bueno, lo que sí por ahí no va a cantar porque es un buen compañero, eso no Bueno, y vamos a seguir, la obligación es tácita y después, ¿dónde estábamos? Si el plazo es indeterminado, en ese caso, como vamos a ver, uno se puede presentar y solicitar al juez que se determine el plazo para cumplir y a la vez se ejecute. En ese caso, en el plazo que fija el juez, se establece el tiempo de pago. ¿No? Clarito está, muy simple. Después vamos al lugar de pago. ¿Qué pasa en ese caso? También hay algo que pago anticipado, el pago anterior al vencimiento del plazo no da derecho a exigir descuento. Eso es muy común, que la gente venga y diga, bueno, pero si yo te pago antes, vos me haces un descuento. No, te dice, y vos le decís a la que, pero si vos, vamos a suponer, te vas, que es común en estos tiempos ir a negociar con la gente por la suba de materiales de construcción, haceme un descuento, pues yo te pago. No, no te permiten y chau. O sea, no hay obligación de que si pagas anticipadamente, yo te pago ya y después haceme la factura. No, nada. ¿Correcto? Bueno. Y el lugar de pago, a su vez, que el lugar de pago dice, pues, la regla general es que puede ser establecido por acuerdo de la parte de manera expresa o tácita. De manera expresa quiere decir que en el documento que se constituye o genera la obligación, se señala el lugar del pago, ¿tá? Que puede ser, vuelvo a reiterar, una prestación de dar, de hacer o de no hacer. ¿Por qué recalco esto? Porque cuando dice de manera tácita, ¿cuál sería un caso de manera tácita? Voy a recurrir a una obligación de hacer, que está en el manualcito. El manualcito es una manera de decir no peyorativa, no por su extensión, de la doctora que me imagino Carlucci, que ustedes lo tienen, donde señala como ejemplo de que si uno contrae una obligación de hacer una determinada plantación, yo tengo una empresa agropecuaria y me comprometo con el propietario de un inmueble a hacer una determinada plantación de pinos, por ejemplo, lógicamente que el lugar de pago va a ser ese, donde yo tengo que realizarla. Hola, Leandro, buen día. Estaban hablando mal de River, Leandro, y yo te defendí. Buen día, profe, buen día. Paula, y César Mariño y Ramiro, ahí estaban hablando mal. Me doy cuenta que el resultado 3-1 es un resultado muy, muy extraño, ¿no? A veces genera mucha alegría y otras veces no tanta. Sí, bueno, vamos a seguir a su vez. Vamos a seguir. Bueno, y si el lugar de pago no está designado, señores, atención a esto es muy importante, señores contadores, es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación.
La otra vez me tocó hacer una carta documento para consignar un dinero que reclamaba una persona en concepto de empleo útil. Y le señalé que entonces era todo un problema porque era el domicilio del deudor. Entonces imagínense librar una carta documento donde dice que eran 1 millón de pesos y decirle que va a estar a su disposición los días tal, en tal lugar. Si le estoy avisando a todo el mundo que en mi casa estoy teniendo 1 millón de pesos 48 horas. ¿Te imaginas cómo se pusieron, se imagina usted cómo se pusieron, se crisparon los nervios de esta gente? Le dije, no hay otra manera. El 874 dice, y no es el domicilio del deudor, al tiempo de nacimiento de la obligación. Yo no puede ser ni mi estudio, ni una escribanía, nada. Tiene que ser así. Bueno. Y después las excepciones de la regla, que si es de dar cosas ciertas, lugar de pago es donde la cosa se encuentra habitualmente. Bueno, y por ejemplo, si se trata de entregar cabeza de ganado, ¿dónde se encuentra habitualmente? En el campo del deudor. No van a estar paseando por el centro o andando por ahí los animales. Bueno, y el pago es otra realidad también. Esas son las 4 condiciones que están señaladas en el artículo, vamos al Infoleg, artículo, como decía yo, en el objeto de pago 867. Lógicamente que el pago tiene que ser realizado por personas con capacidad para disponer, y bueno, hasta acá en general, porque no vamos a entrar a abundar, y obviamente debe ser propietario de la cosa y que la cosa esté disponible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, vamos a ver 2 cuestiones. Primero, los efectos del pago por el deudor o por un tercero. El pago realizado, no, en realidad por el deudor, porque si es hecho por un tercero no extingue el crédito, sino que lo traslada en cabeza del tercero. Pero vamos a decir así, que el pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor extingue el crédito, porque estamos hablando de extinción de la obligación, entonces es lógico que el primer efecto, y lo libera. Y esto significa que si el acreedor luego trata de iniciar una acción judicial ante la justicia, ante los tribunales, él, con exhibir los documentos que acreditan el pago, se libera de esa obligación y obviamente se le va a rechazar la demanda. Y eso nos lleva a otra dimensión. ¿Cómo acredito yo el pago? El pago se acredita por cualquier medio, ¿verdad? Pero en realidad el pago, digamos, la mejor manera de acreditarlo es a través de un recibo, ¿verdad? Que es una constancia por escrito emanada del acreedor, donde se señala que se ha satisfecho la obligación. ¿Está? Entonces, señores contadores, hoy, si van a salir hoy es jueves a la noche, y ustedes ahora se murieron los jueves universitarios, pero si llegan a salir por reflejo condicionado y se encuentran con alguna persona de su agrado, con ánimos de seducción, le dicen, vos sabés, con aire distraído así, ¿para qué sirve el recibo? Entonces, cuando ella, vamos a ponernos en el papel de hombre, ella les mire perpleja, así con aire fascinado. Ustedes le dicen, es la constancia por escrito emanada por el deudor, por el acreedor, donde se deja constancia de que se ha satisfecho la deuda. Si eso no le abre la puerta, ya está, es una chica que no entiende nada de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes ya saben, señores animales económicos, en el buen sentido de la palabra, homus económicos, que el recibo es fundamental. No me pueden decir el día de mañana como profesionales, me olvidé de pedirle el recibo, no sé dónde guardé. Cualquier cosa, señores, y tienen que diferenciar un recibo de una factura y de un remito. El remito que acredita la remisión, como lo dice, de la mercadería, y tiene que estar la constancia de su entrega. Segundo, la factura, ¿para qué es? A los efectos fiscales. Correcto, lo que ustedes quieran, pero en la factura quiere decir pagado, ¿no? O si no, un recibo aparte, recibido el señor. ¿Vieron cuando viene ese albañil a hacer y ustedes tienen un formulario de recibo? Bueno, ahí, recibí de la señora Paula Leiva Esquivel la suma de tantos pesos en concepto de refacción del baño, pim, pam, pum, ta, ta, ta. ¿Listo?
¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Qué pasa? Fernando, no se te está viendo por las dudas. No tenemos imagen bueno, tuya. Vamos entonces, vamos a ver qué pasó. ¿Quién mandó detener el video? No, vos sabés que no. Acá tengo como que dice detener mi video, pero yo no le mandé detener. No ordené. Debe ser la conectividad porque se lo ve de a ratos. Sí, ahí se está viendo. Bueno, ustedes saben que si no se me ve mejor, así que vuelvo a enseñar. Lo importante es que se te escucha bien, Fernando. Bueno, No se corta. Sigamos entonces. Vamos a ir, digamos, ¿dónde llegamos? Vamos a ahora, efecto que produce, acá está. Bueno. Vamos a ver qué pasa si el pago se produce por un tercero. Vamos al artículo respectivo que dice efecto del pago que produce la ejecución por un tercero. Dice, el primer efecto es que la ejecución de la prestación por un tercero no extingue el crédito. El tercero tiene acción contra el deudor con los mismos alcances y destaca el mandatario, gestor de negocios, etc. Atención a eso. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer, y tenemos que distinguir ya, vamos a ver cómo el artículo siguiente habla no el siguiente, sino más adelante, buscame el artículo que hable del tercero interesado. Vamos a suponer que yo estoy debiendo dinero al banco por una hipoteca que realicé para la construcción de esta casa y que, lógicamente, además de la hipoteca, existe un tercero garante de esa obligación. Y ese tercero es el doctor Leandro Rodríguez, quien inconscientemente me firmó como garante o fiador, ¿no es cierto?, de esa deuda. Cuando él ve que yo he tomado el camino de la perdición y me dedico a jugar y no estoy pagando la deuda y ya sabe, porque le llama al gerente que es amigo justo de él y le dice, mirá que Cantelli no está pagando la deuda y le vamos a iniciar la ejecución hipotecaria y te vamos a tener que iniciar un juicio a vos también, porque parece que él tiene otra hipoteca también anteriormente contraída ante otra entidad bancaria, por lo tanto, si le iniciamos la ejecución hipotecaria, se va a cobrar en primer término la otra entidad y yo te voy a tener que embargar a vos algo. Entonces Leandro dice, ¿cuánto debe? Bueno, son 52.000 pesos, 2 cuotas, 3 cuotas, lo que fuere, Entonces dice, voy a pagar, porque voy a evitar que me caiga a mí el día de mañana una ejecución. Después veré cómo arreglo con Cantelli. Entonces va Leandro, que es un tercero interesado, porque lo que diferencia a los terceros interesados de los no interesados es el menoscabo patrimonial, porque si él no paga, el banco le va a iniciar a él también una ejecución. Por eso es un tercero interesado. El ejemplo más común es el fiador en los contratos de locación, que si no paga el contrato de locación, ¿hay algún alumno que esté alquilando en forma, digamos, en blanco? Vamos a esperar la respuesta. ¿Alguno que esté alquilando algo en blanco? Quiere decir, en forma regular, se hizo el contrato, se registró ante renta, etcétera, etcétera, se selló. Porque en ese caso estoy seguro que tienen un garante, un fiador. ¿Ah? ¿Se está escuchando bien? Ah, bueno, sí, alguien. Se te escucha bien, se te escucha re bien, Fernando. Bueno, en ese caso, ese garante fiador es el que va a responder. Ese es un tercero interesado. ¿Ah? Bueno, ahora bien, que el tercero interesado o el tercero no interesado pague, ya le voy a adelantar, no significa que se extingue el crédito. Si bien se libera de la obligación frente al banco, el crédito supervive. Lo que ocurre es que pasa Leandro a ser mi acreedor. Él paga ante el banco, por lo tanto el crédito no se extingue. Lo que hay es un cambio de acreedor. Por lo tanto, vamos a ver que eso se llama una novación. Nace un nuevo crédito por cambio del sujeto. Pasa a ser el titular, ahora el acreedor, y puede exigir
exigirme el pago el día de mañana, Leandro. Por eso dice el pago hecho por un tercero no extingue la obligación. Sí la extingue respecto de quien recibió el pago, pero no respecto de quien la pagó. ¿Me van siguiendo? ¿Me comprenden? Esa es la diferencia y por eso empieza diciendo que el pago realizado por el deudor que satisface extingue el crédito y lo libera, pero la ejecución hecha por un tercero no libera al deudor frente al nuevo tercero. Ahora bien, es posible, hay condiciones, vamos a señalar que no es posible eso cuando se trata de obligaciones donde se ha tenido en cuenta las condiciones personales de la persona. Se llama las obligaciones intuito personales. En esa no hay manera de que pague un tercero. Si yo contraté a un escultor famoso para que me haga una determinada obra, no puede venir un tercero a hacerme esa obra porque yo no, obviamente no tiene las condiciones personales particulares que yo tuve en cuenta al momento de contratar la ejecución de esa obra. Yo quiero que me haga una escultura cuando hago en mi casa. Este señor, por ejemplo, Jerónimo Rodríguez, el artista que hizo el mate ahí ¿cómo se llama? En el Paseo Bossetti, el homenaje al mate, también el homenaje a Andrés Guacurarí, y le contrato a él. Lógicamente después no puede aparecer el hijo, un tercero queriendo pagar porque realizando la escultura porque no tiene las condiciones personales que yo tomé en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso es imposible que el pago sea hecho por un tercero, ¿tá? Pero otra cuestión, cuando se trata de un tercero interesado, aún contra la oposición del deudor, desde el acreedor y del mismo deudor, puede realizar el pago a través del mecanismo de la consignación. En cambio, si se trata de un tercero no interesado, alguien que es amigo mío y quiere pagar mi deuda, pues, si existe oposición de mi parte y del acreedor, no, el tercero interesado no puede, no tiene validez su pago, no se le hace. Esa es la diferencia sustancial que existe entre el tercero interesado y el no interesado. No solamente pasa por el menoscabo patrimonial que se le puede causar, sino también porque en el caso del tercero interesado está facultado por el ordenamiento legal para pagar a como sea. ¿Qué significa eso? Si el deudor no me quiere recibir el banco, yo le inicio un pago por consignación. En cambio, un tercero no interesado, basta que se opongan el acreedor y el deudor para que no prospere. ¿Está claro? Alguien tiene retorno, alguien está con el micrófono abierto y se siente que yo hablo. Y que, bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, en cuanto al pago, creo que vamos a pasar la mora y vamos a los otros medios extintivos de la obligación. A ver, si yo voy ahí, me siguen viendo, porque yo me fui acá en la página de Infoles para ver, ¿no? La prueba del pago. Me interesa el artículo 894. La carga de la prueba incumbe en las obligaciones de dar y de hacer sobre quien invoca el pago, en las obligaciones del no hacer sobre el acreedor que invoca el incumplimiento. ¿Por qué? Porque es imposible que yo como deudor pruebe que yo no he hecho algo. Es decir, entonces, el que tiene que probar que yo no respeté ese no hacer es el acreedor. En cambio, en los otros casos, en la obligación de dar y de hacer, y se me exigen, yo soy el que tengo que probar que he realizado la prestación. Y los medios de prueba pueden resultar de cualquier medio, es decir, puede surgir de cualquier medio que acredite, con cualquier medio de prueba testimonial, acta notarial, por escrito, en estos tiempos una comunicación electrónica, un WhatsApp, etcétera, etcétera. Bueno, excepto que de la estipulación, es decir, del acuerdo entre las partes o de la ley, resulte previsto el empleo de uno determinado o revestido de cierta formalidad. Y el artículo 896 define el recibo, que dice que es un instrumento público o privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. ¿Estamos? Bueno. Inclusive el 897, el pago, como otro efecto, dice,
cumplimiento de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la constancia de la liberación correspondiente. El acreedor también puede exigir un recibo que pruebe la recepción. ¿Está? ¿De acuerdo? Muy bien. Después viene lo relativo a la reserva. Esto es muy importante. En el de derecho a la recibo, el acreedor está obligado a consignarla. ¿Ah? La inclusión de esta reserva no perjudica los derechos de quienes tienen el recibo. Bueno. Y vamos a dejar la imputación de pago. El pago por consignación sí me interesa, el artículo 904, procede. ¿Cuándo sería el pago qué es el pago por consignación? Es el medio que le permite al deudor cumplir con la obligación a la que está obligado con cuando existen que impiden el cumplimiento normal de la prestación. Esos obstáculos pueden sobrevenir de circunstancias ajenas a su persona, inclusive a quienes han realizado, se han vinculado originariamente a la prestación, o también puede venir por la renuencia del acreedor, que arrepentido del negocio que ha realizado, no quiere recibir en pago lo que se ha consignado. Entonces, ¿qué hago yo? Recurro a la justicia, lo constituyo en mora al acreedor, que llamamos a él con la doctora que es la mora, y directamente entonces se habilita que yo vaya ante un juzgado y realice la consignación judicial. También puede ser cuando existe incertidumbre sobre la persona del acreedor, cuando por ejemplo fallece este y los herederos que continúan la persona son varios y todos me exigen el pago. Entonces, si yo pago a uno y tengo dudas de que los terceros, si bien teóricamente el pago tendría que ser liberatorio, digo, no, después me van a reclamar porque le pagué todo a uno en vez de pagarle la proporción y no sé cuántos herederos son. Directamente, ¿qué hago? Realizo una consignación judicial. ¿Ah? Dice que el requisito de pago por consignación lógicamente está sujeto a los mismos requisitos que el pago, es decir, debe ser, de hecho nosotros la carta de documento lo mencioné, terminamos haciendo un juicio por consignación porque no nos rechazó la oferta de cobrar el deudor. Debe ser identidad, integridad, respetar los principios de identidad, integridad, localización y puntualidad. Bueno. Después está la consignación extrajudicial, que yo creo que nace muerta por una serie, esto es por ahí muy arriesgado, volcarlo en una clase, pero de lo que estuve leyendo, deduzco que va a ser muy difícil que se haga una consignación extrajudicial porque es muy intrincada. Es más fácil ir a la justicia y requerir la intervención de la justicia realmente antes que incurrir en innumerables gastos y encima con una serie de discusiones sobre el perfil. Así que yo, hasta que esto no va a haber mucha doctrina y jurisprudencia tampoco a corto plazo. Estamos con 5 años de vigencia del código, busqué algún fallo y no hay sobre consignación extrajudicial, porque inclusive después si no se recibe terminamos en la justicia, así que ¿para qué? Directamente vamos a la justicia y como decía nuestra abuela, chao Pinela. Así que yo creo que este instituto nace muerto. No digo que en algún momento alguien no lo vaya a utilizar, pero busqué material y no hay prácticamente antecedentes jurisprudenciales con 5 años. Entonces tampoco tenemos la ocasión de ver cuál sería la opinión de los operadores judiciales que nos permitan después despejar ciertas dudas. Entonces, en cambio, la consignación judicial ya es un instituto antiguo, ya estaba, se utilizaba en el anterior código y ahora nuevamente y no tiene mayores problemas. ¿No? No digo que no sea algo simple, sencillo, sino que no tiene mayores problemas en cuanto a su ejecución, porque está muy claro cómo debe realizarse. Bueno, vamos directamente ahora a la compensación, como otro modo de extinción en el capítulo. El 921 define perfectamente a la compensación. Vamos a suponer que la doctora Leiva me debe, como consecuencia de un servicio de
asesoramiento jurídico que me contrata para que atienda una cuestión particular de ella. Y yo le digo, no, Paula, no te voy a pagar, no te voy a cobrar. Y ella me dice, yo te quiero pagar. Bueno, no, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cobrar 1 millón de pesos total. Gente generosa como yo. Hay diferencia. Bueno. Y está aquí que por otro lado yo le compro a ella, porque tiene una empresa, vamos a hacer publicidad. ¿Cómo se llama tu empresa, Paula? Hiperlimp. Vendo productos de limpieza. Bueno, sí, señores. Bueno, y entonces yo le hago una compra por 500.000 pesos. Como ustedes pueden apreciar, tenemos 2 obligaciones en marcha, 2 relaciones jurídicas personales, ¿no es cierto?, encuadrables como derechos personales. En una, el acreedor es Fernando Marcelo Canteri, la suma es 1 millón de pesos, y en esa relación la deudora es Paula Leiva. En la otra, la autora Laura Paula Leiva. En la otra, en cambio, la acreedora es la doctora Paula Leiva Esquivel y el deudor es Fernando Marcelo Canteri. O sea, ahora bien, ¿qué sentido tiene que ella me pague 500 y yo ahí separo la plata y te digo, bueno, ahora te doy, estos 500 son para vos de lo que te debo de los productos de limpieza? Es un absurdo. ¿Qué hacemos? Recurrimos a la compensación, por lo cual terminamos, en una palabra, pagando la suma, hasta que la concurrencia de ambas sumas, la suma que resulta como saldo de esa concurrencia, ¿está? Hasta el monto de la menor, como dice, y se extinguen, es un medio extintivo de las 2 deudas hasta el monto de la menor, ¿tá? Es decir, va a quedar un saldo a mi favor de 500.000 pesos. ¿Tá? Esa compensación tiene una, por decirlo así, una variedad de formas de presentaciones que están reguladas en el código, que puede ser legal, convencional, facultativa o judicial, ¿no? Que en la legal, los requisitos para que haya compensación legal es que ambas deudoras, atención a esto, el instituto de la compensación es algo que hay que ya sentar como una regla de fuego en sus cabecitas. Solamente se dan las prestaciones de dar, ¿no? No así en las prestaciones de hacer, porque sería muy difícil, por ejemplo, si alguien tiene que realizar un trabajo de jardinería y a su vez la otra persona con quien que es acreedor de ese trabajo de jardinería le debe realizar a su vez un trabajo de pintura al primero, ¿no? Es muy difícil compensar por los distintos valores que significa. Eso no implica que no exista en la práctica.